video de capacitación. Ya hemos visto los dos anteriores. Vamos a mirar el día de hoy, va a ser súper cortito. Entonces, vamos que nos fuimos a ver cómo es que funciona este software. Bien, en los videos anteriores, ¿qué vimos? Ya vimos lo que tenía que ver con perfil de la empresa. Listo, ya lo aprendimos a configurar, que es el video número 1. Ya miramos también cómo crear los perfiles de cargo y en esta miramos cómo le podemos sacar el máximo de provecho a la inteligencia artificial, creando estos perfiles de cargo y tardándonos un poco tiempo, y lo más importante es cómo estos se conectan no solamente con uno, sino con 3 matrices del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como es la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y también la matriz de exámenes médicos ocupacionales y la matriz de elementos de protección personal. Entonces quedan amarradas y la vamos a mirar más adelante. ¿Qué vamos a mirar hoy? ¿Cómo se cargan los trabajadores? Bien. Para cargar los trabajadores es muy sencillo. Simplemente vamos a ingresar acá a los trabajadores y tenemos dos formas de cargar a nuestros trabajadores. Lo podemos hacer ya sea descargando la plantilla, que simplemente le damos clic acá y se nos va a descargar una plantilla en Excel que nosotros podemos diligenciar a mano, ¿listo? Y simplemente presentarla y cargarla con toda la información de los trabajadores. Como se pueden dar cuenta aquí en la plantilla, la información es muy básica, no es una información muy compleja la que pide la plantilla, lo único que tenemos nosotros que hacer es llenarla para migrar nuestra población trabajadora acá al software. Esa es la forma número 1. ¿Qué información nos va a pedir? Nos va a pedir información puntual del trabajador, como lo es el cargo, apellidos, número de teléfono, correo electrónico, etcétera. Esa es como la información que pide la plantilla. ¿Listo? Y la otra forma, que es la que nosotros recomendamos realmente para que queden bien cargados y se vaya acoplando de manera adecuada al software, es cargar los trabajadores mediante uno por uno. Señores, si ustedes van a cargar los trabajadores mediante la plantilla, háganlo antes de crear los perfiles de cargo para que los trabajadores se carguen de una mejor manera. Si los van a cargar y ya crearon los perfiles de cargo, es mejor que los vayan subiendo uno a uno para que la plantilla no les vaya a generar ningún error. ¿Cómo se cargan los trabajadores? Bien. Lo único que tenemos que hacer es que le damos clic aquí a nuevo trabajador, listo, y se nos va a abrir este formulario. Y este formulario es muy sencillo de diligenciarlo. Lo primero vamos a Aquí en esta parte de los cargos se nos va a desplegar la lista de todos los cargos que tenemos en la empresa, los que ya hemos creado con anterioridad. Simplemente escogemos aquí el cargo que le vamos a asignar. Aquí vamos a encontrar una segunda opción de perfil de cargo para capacitaciones. Este perfil de cargo es obligatorio que ustedes lo tomen porque de esta manera, cuando lleguemos a la pestaña de capacitaciones, al trabajador usted le puede asignar unas capacitaciones puntuales solo a ese cargo. Activo. Si lo vamos a recién cargar, pues este trabajador siempre va a estar en la modalidad activo. ¿Por qué tenemos esta modalidad aquí? Porque este es para esos trabajadores que por alguna razón dentro de la empresa ya no están, pero yo necesito que sigan apareciendo dentro del listado de la empresa. ¿En qué casos esto se me puede presentar? Imaginemos aquel trabajador que se fue de la empresa, pero que tiene dejó algún proceso abierto, como cobrar una incapacidad, una investigación de algún incidente o accidente, etcétera. Entonces, el trabajador ya no está activo en la empresa, pero sí tiene unos procesos pendientes, entonces los vamos a dejar como inactivo. Pero cuando lo vamos a cargar, lo ponemos en activo. La fecha de ingreso, esta fecha de ingreso debe ser la misma que firma en el contrato, que al mismo tiempo debe ser la misma que tiene en los certificados de afiliación a fondo de pensiones y a ARL. Entonces tiene que ser la misma, así como EPS, vamos a decir que entró el día de hoy. Y aquí vamos a colocar si esos trabajadores, ese trabajador que ingresa tiene alguna discapacidad. Acá es una enfermedad diagnosticada, ¿listo? Entonces, la una es algo que le disminuye las capacidades para desarrollar su trabajo, pero que no es una enfermedad como tal, y la otra sí es una enfermedad diagnosticada como tal y que debe tener un seguimiento, un tratamiento periódico. Vamos a colocarle aquí que ninguna. O no, o simplemente lo podemos dejar en blanco, no pasa absolutamente nada y crear el trabajador. Así de sencillo se crean los trabajadores dentro del software. Él aparece aquí, Ausenti ya creó un trabajador exitosamente, le damos a aceptar y ya tenemos a nuestro trabajador. Entonces, desde aquí yo ya estoy viendo la información del trabajador. Aquí me va a ir contando la antigüedad de ese trabajador dentro de la empresa, lo cual es un indicador muy importante porque con esto nosotros vamos viendo qué antigüedad tienen cada uno de los trabajadores dentro de la organización y así nosotros podemos llevar el control tanto de ese conocimiento que tiene el trabajador para desarrollar su cargo como de otros temas específicos como ausentismos. Podemos nosotros llevar el récord de cuánto tiempo ese trabajador está dentro de la empresa y qué tanto ausentismo está generando, cuáles son los motivos del ausentismo, etcétera. Hasta aquí, nada complejo, simplemente lo creamos de esta manera y listo. Si lo vamos a crear con la plantilla, ya saben, descargan la plantilla, diligencian los datos y los suben. Recomendación, dejen el espacio del cargo en blanco o, de ser posible, carguen a la población trabajadora antes de que creen los cargos dentro de la empresa.
¿Listo? Bien, así es como se va a ver el trabajador en este momento. Vamos a continuar acá con nuestro trabajador de prueba. Aquí dice tiene menos de un mes. Como se pueden dar cuenta, al final aparecen 4 opciones. La primera es eliminar, cuando yo ya quiero borrar a ese trabajador de la base de datos de la empresa. ¿Listo? La segunda es editar, y aquí es donde nosotros vamos a actualizar alguna información de este trabajador. Por ejemplo, si tiene una enfermedad diagnosticada, cuando ingresó no la tenía, pero ahorita sí la tiene. O, por ejemplo, que el trabajador cambió fondo de pensiones o cambió de EPS, o incluso que el trabajador pasa de estar activo a estar inactivo. Lo vamos a hacer desde este formulario. Cambiamos lo que vayamos a cambiar y le damos a actualizar. Siempre tenemos que darle a actualizar para que el trabajador quede guardado de manera adecuada. Esa es la de editar. El siguiente es ver. ¿Y qué vamos a hacer con ese ojito? Pues vamos a mirar esa hoja de vida del trabajador dentro de la empresa. ¿Y qué es la hoja de vida del trabajador dentro de la empresa? La información básica del trabajador, como lo es nombre completo, cédula, o sea, los datos que recién cargamos. Acá abajo me va a aparecer el perfil del cargo. Como ya le asigné un cargo dentro de la empresa, ese cargo ya fue previamente configurado. Aquí me aparece toda la información del cargo y me aparecen los riesgos asociados a ese cargo, así como las habilidades técnicas, las competencias conductuales, la experiencia laboral, todo. Yo ya tengo una pequeña hoja de vida creada de ese trabajador dentro de la empresa, que yo la puedo descargar en PDF. Si le damos aquí, le doy descargar, ahí descarga, abro la hoja de vida y aquí está en PDF, como ustedes la pueden ver, para consultarla en cualquier momento. ¿Qué más me ofrece de ventaja? ¿Qué más me ofrece de ventaja esa información de aquí del perfil de cargo? Pues bien, cuando yo ya, perdón, de aquí de la lista de trabajadores, ya miramos lo que era ver. ¿Qué también se me va a ir mostrando acá en ese historial? Voy a ir mirando las novedades que genera ese trabajador, se me van a ir acumulando aquí abajo. Entonces me va a ir mostrando si el trabajador tiene un permiso, si el trabajador tiene una incapacidad, si el trabajador tiene una licencia, si el trabajador tiene un accidente. Todo esto se va a ir cargando aquí a medida que el trabajador va presentando esas actividades. Y acá abajo me va a ir presentando los exámenes médicos ocupacionales. Vamos a crearle una en este momento, aunque no hemos llegado todavía a ese panel de cómo se crean los exámenes médicos, perdón, los ausentismos, pero vamos a crear una para que ustedes vean cómo se observa. Mire que aquí en historial de novedades no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos acá a novedades, registro de novedades, y vamos a crearle una novedad a ese trabajador. Y de una vez vamos a aprender cómo se crea una novedad. Entonces, la novedad se crea de la siguiente manera. Le damos clic aquí en novedades, vamos a encontrar este formulario. En ese formulario, ¿qué vamos a diligenciar? Lo primero que vamos a colocar es el número de cédula del trabajador, 111-111-111-111. ¿Esto? Ahí está, ahí ya me llamó el trabajador por número de cédula. Tipo de novedad, aquí aparecen todas las novedades que puedo presentar dentro de la empresa. Incapacidad médica, cuando es enfermedad común, incapacidad por accidente, y es importante que tengamos una diferencia clara entre una incapacidad por accidente y un accidente, ¿sí? Una incapacidad por accidente de trabajo y un accidente de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La incapacidad por accidente, estamos hablando de aquella que se presenta después de ocurrido el accidente. Imaginemos que el trabajador tuvo un accidente el día de hoy. Hoy le dieron una incapacidad, no sé, por 5 días, por ejemplo, y luego cuando se termine esa incapacidad, al trabajador le renuevan esa incapacidad por 10 días más. Un ejemplo. ¿Listo? Pues ahí, esa que es por 10 días es la que vamos a colocar aquí, porque el accidente ya lo registramos y ese accidente vino con su propia incapacidad. O también podemos registrar solamente el accidente y aparte la incapacidad que generó ese accidente desde el mismo día, pero entonces se nos estaría duplicando un día de incapacidad, que es el día que ocurrió el accidente. Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar aquí entre incapacidad por accidente y accidente de trabajo. Incapacidad por enfermedad profesional, que es totalmente diferente a la incapacidad por enfermedad médica, accidente de trabajo, que ya lo presentamos. Incidente, que es una novedad que no genera ausentismo, pero que sí es importante que nosotros lo vayamos registrando dentro de las novedades para poder llevar los indicadores de nuestro ausentismo. Licencia de maternidad, licencia de paternidad, licencia no remunerada, permiso personal por horas. Entonces va a salir a las 2 de la tarde y va a regresar a las 4:30. Entonces eso es un permiso por hora. Permiso por calamidad doméstica por horas, y la diferencia entre una y otra es que el permiso personal es no pagado, mientras que la calamidad sí es pagada. El permiso por citas médicas, que también por horas y que también es pagado, vacaciones, suspensiones o cualquier otra novedad que ustedes tengan dentro de la empresa la pueden registrar acá. Vamos a generar una incapacidad por una incapacidad médica. Le damos clic acá. Nos cambia el formulario. Estado, en este estado, ¿qué es lo que vamos a mirar? Vamos a encontrar un formulario que dice pendiente por radicar sin información. Es cuando tenemos la novedad en nuestras manos, o tenemos más bien conocimiento de la novedad, pero todavía no nos ha llegado la información para poder radicarla. Pendiente por radicar con información, es decir, ya nos llegaron toda la información, pero por alguna razón no hemos podido radicar esa incapacidad. Radicada en trámite, ya la radicamos y estamos pendientes a que la ARL nos dé algún tipo de respuesta. Aprobada y pendiente por pago, la EPS ya nos dio una aprobación de esa incapacidad, pero todavía no la ha pagado. Pagada, negada,
De vuelta por información, la EPS o la ARL nos dijo, hey, esta incapacidad no cumple con lo necesario para yo poder tramitarla y pagarla. En investigación, cuando es el caso de los incidentes y los accidentes, la metemos en investigación. Y cerrada, cuando esa investigación ya fue cerrada o cuando esa novedad, si ya fue pagada, yo decido colocarla también como cerrada. ¿Listo? Entonces vamos a colocar en este momento que está pendiente por radicar sin información. Es decir, apenas nos enteramos de que hay una incapacidad, pero no nos ha hecho llegar todavía la documentación. Fecha de inicio de la incapacidad, vamos a decir que inicia hoy 22 y vamos a decir que finaliza el 25. Y que el salario, mire que ya no los llama acá, el salario de 5 millones. Este es editable, independientemente de que nosotros lo hayamos traído y lo hayamos guardado en nuestro perfil de cargo, puede ser que lo tengamos desactualizado y que todavía, por ejemplo, haya cambiado de salario por cambio de año y no hemos actualizado nuestra base de datos. Entonces lo podemos modificar acá. ¿Cuál es lo ideal que coloquemos aquí? El salario base de cotización que se refleja en planilla. ¿Por qué? Porque el software a mí me va a hacer unos cálculos automáticos que los vamos a ver acá abajo. Por ejemplo, esta incapacidad que inicia el 22 y termina el 25 suma un total de 4 días de incapacidad, el sistema ya me lo contabilizó. Entonces, esa incapacidad va a tener 4 días, según este salario de 5 millones de pesos, ¿sí? Mensuales, para el trabajador cada día le cuesta por un valor aproximado de 166.666 pesos. Entonces, el total de los 4 días de incapacidad va a ser 666.666, ¿sí? Ese va a ser el valor de esa incapacidad. Valor pagado va a estar en cero ¿hasta cuándo? Hasta cuando yo acá arriba decida cambiar de radicada, dependiente por radicar sin información, a pagada. En ese momento es cuando debo cambiar ese valor. De momento la vamos a dejar aquí en pendiente por radicar. ¿Cuándo voy y en dónde voy a colocar el valor que recibí? Esto es lo que idealmente debo recibir. Ese valor lo voy a digitar acá, pero como recuerdan que las incapacidades tienen muchas modificaciones al momento de su pago. Por ejemplo, si son incapacidades por EPS, recuerden que los 2 primeros días no los paga la EPS, pero el empleador sí tiene que pagárselos al trabajador. Entonces puede ser que recibamos, no sé, 500.000 pesos. Entonces, de 666.000 que teníamos que recibir, la empresa recibió en su cuenta 500.000 pesos y le quedó un valor pendiente de 166.000, valor que ya no va a ser recuperado. ¿Sí? Entonces, en ese momento yo lo paso aquí, lo digito aquí ese valor que recibí y acá ya la cambio a pagado. ¿Listo? Es en ese momento cuando lo cambio. De lo contrario, aquí vamos a dejar ese valor en cero. Asigna automático, responsable de pago lo asigna automáticamente cuando es el caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o accidentes laborales y enfermedades común. La asigna automáticamente la EPS. Pero cuando es un permiso por licencia, el sistema le pide aquí a usted que digite quién va a ser responsable de ese pago. Va a ser la empresa. Entonces son aquellos permisos en los que son remunerados y que la empresa no tiene a quien cobrárselos. Entonces la empresa sería la responsable. La EPS cuando es por enfermedad general, la ARL cuando es temas laborales, el fondo de pensiones si ya pasa de cierto número de días, la caja de compensación, en algunos casos puede ser responsable la caja. El ICBF si en algún momento se presenta para algunos cargos en puntual o simplemente es una novedad que no tiene responsable de pago determinado, ¿sí? Entonces acá ya lo va a asignar como es el, mire si ustedes le dan aquí, automáticamente aquí no aparece nada, pero aquí me aparece EPS. Así lo cambié yo acá, igual acá me va a seguir apareciendo EPS porque está amarrada a la EPS. Si ya cambió la novedad, por ejemplo, vamos a colocar aquí unas vacaciones, entonces aquí ya sí cambia el responsable, mire, el responsable es el empleador. Entonces esta novedad es la que me cambia el responsable. Por el momento continuamos con incapacidad médica. Entonces ya sabemos, fecha de inicio, fecha de término, no vamos a llenar esto, asignación automática, perfecto. Diagnóstico, y esto es lo que nos va a mover de manera automática a nosotros nuestros indicadores de ausentismo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que hizo que se generara esa incapacidad por parte de ese trabajador? Lo ideal es que se coloque un nombre corto de la enfermedad o en lo posible el código que viene en la historia clínica, la epicrisis, colocar solamente el código aquí, sino un nombre corto, gripe, dolor en un brazo, nombre muy corto. Entonces vamos a colocarle aquí gripe. Y acá abajo en la descripción, ahí sí nos vamos a desplegar diciendo gripe causada por X, Y o Z, para que nosotros tengamos un conocimiento. Y listo, eso es todo. Crear novedad, esperamos que el sistema la guarde, ahí ya la guardó, y ya nuestra novedad para nuestro trabajador número 1111 ya quedó aquí registrada con toda la información, fecha de inicio, fecha de terminación, número de días de esa incapacidad, el valor total que suma esa incapacidad, el valor que han pagado, ese valor pagado es el que ha recibido la empresa y el valor pendiente por pago acá en rojo. Va a estar en ceros, como les digo, hasta el momento en que ya la empresa diga, ya me hicieron el pago, ya está en mi cuenta, el valor que me pagaron fue este. ¿Qué vamos a encontrar aquí también? 3 botones de acción. El primero va a ser para eliminar esa novedad del sistema, es decir, ya no quiero que me aparezca en ningún lado. El segundo va a ser, este es muy importante, es para colocar observaciones. ¿Cuáles son esas observaciones? Son aquellas condiciones que se presentan durante el o aquellos seguimientos que le vamos a hacer a la novedad hasta que se cierre por completo. Por ejemplo, la novedad en un principio la colocamos como pendiente por radicar sin información, pero como nosotros vamos a ser los responsables de darle trámite, entonces nosotros vamos a tener que estarle pidiendo al trabajador información. Aquí, en el momento en que nosotros nos pidan
vean qué es lo que hemos estado haciendo o otro área de la empresa, por ejemplo, la parte fiscal, contaduría o algún de talento humano, el gerente, quiera mirar qué es el trámite que se le está dando a esa incapacidad, hacerle seguimiento, pues para eso va a tener este espacio de observaciones, a ver si nosotros hemos estado haciendo seguimiento. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí? Colocar cada uno de esos seguimientos. Ejemplo, el trabajador, tengo la novedad guardada como pendiente por radicar sin información. Si yo llamé al trabajador el día de hoy y le dije, hey, tráigame la incapacidad porque usted no me ha traído los documentos, no le he podido radicar, el trabajador me dice, no, ya mañana no puedo, etcétera, yo debería guardar una evidencia de que hice esa gestión. Entonces yo puedo colocarlo aquí. Se llamó o se tuvo contacto con el trabajador y se le solicitó la información para lo más pronto posible. Ya tengo ahí una evidencia, un reporte de una gestión que hice. Y adicionalmente en este cliccito yo puedo subir una evidencia. Entonces le doy clic aquí a este botoncito, busco una evidencia tentativa, imaginemos que es este PDF, que me puede servir a mí como evidencia, y le doy a este botoncito de enviar, espero que cargue la información y ya me quedó cargada la evidencia, como se pueden dar cuenta aquí arriba, donde me dice que el usuario, aquí se guarda el usuario con el que se hizo, el día 21 de abril a las 9:40 p.m. generó este seguimiento, en donde dice que se tuvo contacto con el trabajador y se le solicitó la información para lo más pronto posible, y aquí adjunto una evidencia que yo la puedo consultar en cualquier momento, simplemente dándole clic y abriendo el documento para ver qué fue esa evidencia que se presentó. Va a quedar ahí guardada, la cierro. Y mire que ya me aparece un globito con un botoncito de color rojo arriba. Ese botoncito, ese globito de color rojo, ese botoncito de color rojo es el que me va a decir a mí cada número que aparezca, digamos, ahorita tiene 1, quiere decir que se guardó un seguimiento o una novedad. Si yo hago otra novedad, se va a guardar exactamente igual, pero aquí ya no me va a aparecer 1, sino que me va a aparecer 2. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de que llevemos esa trazabilidad de que sí estamos gestionando esa novedad. Entonces aquí ya sabemos para qué sirve el globito. Y por último tenemos este lapicito de editar, que es para hacer los cambios en la incapacidad. Por ejemplo, si ya recibimos el pago por parte de la EPS, lo registramos, o por ejemplo ya necesitamos cambiarla de pendiente por radicar sin información, por ejemplo, a radicada y en trámite. La cambio ahí y le doy a actualizar novedad. Entonces yo ya estoy haciendo automáticamente un reporte aquí de la gestión que estoy haciendo. Mire, estuvo pendiente por radicar y en trámite algunos días. Aquí en esta fecha yo me puse en contacto con el trabajador, guardé esta información y ya me cambió la incapacidad de radicada en trámite. X cantidad de días después me pasó a pagada. Nuevamente entonces me voy aquí, cambio el estado de pendiente por radicar a pagada y digito el valor que la empresa recibió. Vamos a decir que recibió 500,000 pesos y actualizo la novedad. Y automáticamente me cambia aquí ya de pendiente por radicar, de radicada y en trámite a pagada, y me cambia el valor total que se iba a recibir, el valor que yo digité como recibido, del cual se genera alguna novedad que se encuentra muy seguramente en contabilidad, y el valor pendiente por recibir y que ya no va a ser rescatable. ¿Por qué? Porque ya esta EPS pagó un monto y este monto ya no lo va a pagar. Eso ya le sirve a contabilidad, le sirve a cartera, le sirve a talento humano, le sirve al gerente, que es el más importante y que necesita estar actualizado, e incluso le sirve a entes de control que tiene o a cargos que se encargan de supervisar y fiscalizar el funcionamiento de la empresa, como el caso de los revisores fiscales, que también hacen estos seguimientos. Simplemente con un usuario ingresan, se van aquí a las novedades y pueden ver en tiempo real cómo está ese tema de cartera. Y aquí arriba van a aparecer los indicadores de ausentismo. El primer número cantidad va a ser la cantidad de novedades que hay presentadas en la empresa, en este caso 3, aquí aparecen las 3, el total de días de ausentismo que generan esas 3 incapacidades, el valor total que han sumado esas incapacidades dentro de la empresa, de ese valor cuánto se ha recuperado y el valor pendiente por recuperar. Va a estar aquí discriminado, tiene los filtros en donde usted puede consultar por trabajador independiente, puede consultar por estado de novedad, por ejemplo las que están pagadas o todas, puede filtrar por tipo de novedad, también puede filtrar por periodo o puede filtrar por cargos, como usted quiera filtrar. Y aquí va a tener un botón para descargar en Excel todas las novedades de la empresa para que tenga el historial. Pero no solamente se me va a mover este indicador, sino que se me va a mover los indicadores que a nosotros como profesionales que tenemos que llevar esta área nos interesan, que son los indicadores de ausentismo. Y acá voy a tener la misma información con los filtros, pero acá ya voy a tener mis gráficas representadas. Primero, lo que ya miramos anteriormente por responsable de pago, ejemplo, de estos 928,000 pesos, ¿sí? El total ha sido por temas de EPS, es decir, por enfermedades de origen común. Por ARL no se ha generado ni un solo día de incapacidad. Y por otro tipo de novedades como permisos, licencias, vacaciones, etcétera, tampoco se ha generado.
Esto es lo que va a necesitar el gerente, el contador, etcétera, para ver esos valores en número. Pero los de seguridad y salud en el trabajo vamos a necesitar estos de acá abajo, que son los que nos van a responder a nosotros los indicadores de ausentismo del sistema de gestión. Y aquí vamos a ver la evolución mensual del ausentismo, vamos a mirar el tipo de novedad que ha generado ausentismo en la empresa. En este caso, todas han sido incapacidad médica, los días de ausentismo por tipo de novedad, si tuviéramos novedad como accidentes de trabajo, incapacidad, etcétera, me las va a ir mostrando aquí en barras comparativas, el estado de las novedades, cuando estén pendiente por radicada, en trámite, etcétera, se me va a representar acá. El estado de la investigación para el caso de los accidentes de trabajo, como tenemos 0 accidente, pues tenemos 0 investigación, y el estado de la respectiva investigación, si está investigada o cerrada, investigada o en seguimiento, pendiente por investigar, etc. El diagnóstico más frecuente de la empresa, ¿se acuerda que les decía que por favor un nombre muy corto y muy puntual? Pues aquí tenemos ese nombre corto y puntual para que el indicador me lo muestre mucho mejor. El tipo de lesión para el caso de los accidentes, en este caso aquí hay un reporte de un accidente, pero de origen común, por eso hay 3 novedades, 2 fueron diagnóstico de enfermedad y 1 fue un accidente que tuvo una contusión. El segmento corporal más afectado, lo vamos a tener acá. El mecanismo del accidente, esto es solo para accidentes laborales, me los va a mostrar acá. El top de los trabajadores con más ausentismo, aquí por ejemplo tenemos a Martín Martín y a Tencio Pruebas, que son los trabajadores que han generado cantidad de novedad en un color y número de días del trabajador en otro color. Y el indicador de los accidentes de trabajo. Lo único que yo necesito hacer para presentar el informe con esto es copiar estos contenidos, estas imágenes, estas gráficas, pegarla a mi informe y presentarla, o también puedo apoyarme de este asistente de inteligencia artificial que nos está acompañando aquí y que es especialista única y exclusivamente en temas de novedades. Aquí hay unas preguntas pregrabadas, por ejemplo, vamos a hacerle una de estas, dice, analiza la tendencia de ausentismo y sugiéreme y hazme unas acciones preventivas. Le doy clic aquí a la inteligencia artificial y la dejamos que trabaje unos minuticos para que me ayude a pensar en la empresa teniendo en cuenta este ausentismo que se ha presentado en la empresa, donde vemos 3 novedades, 12 días, el total de trabajadores son 10 trabajadores, pero tengo 0 accidentes de trabajo. Él aquí ya me generó un posible plan de acción y me dice, hey, según el análisis de la tendencia de ausentismo y las acciones preventivas, tengo en cuenta los siguientes datos. Total de novedades 3, días de ausentismo 12. Mire lo que le estoy diciendo, no es una IA que me va a generar información loca de internet. No, él se va a especializar en ausentismo solamente en este panel. Me saca aquí la tasa de ausentismo es del 0,33 y tiene 0 accidente de trabajo. Y aquí empieza a decirme, la tasa de ausentismo reportada es relevantemente baja, lo que indica que la mayoría de los trabajadores están presentes. Sin embargo, es importante monitorear el tipo de novedad reportada, ya que todas corresponden a incapacidades médicas, mayormente gripes. Distribución de tipo de novedad, me hace una distribución y acá abajo me dice sugerencia de acciones preventivas. Mejorar el plan de salud, realizar actividades de promoción y prevención a la salud, charlas de sensibilización, en cumplimiento a la normatividad nacional, puntualmente decreto 1072, me establece también un monitoreo y aquí ya tengo un plan de acción mediante el cual ya puedo decir, hey, ya con esto puedo trabajar. Aquí es donde vemos el poder de la inteligencia artificial ayudándonos a pensar. Y así es como nosotros movemos las novedades. Pero recuerdan que estábamos mirando cómo se le crea una incapacidad a un trabajador y cómo se ve en la hoja de vida. Pues bien, ya creamos la incapacidad de nuestro trabajador Martín Martín. Vamos a irnos ahora aquí a donde está el listado de trabajador. Buscamos a nuestro trabajador Martín Martín y vamos a ver aquí en el ojito la hoja de vida de ese trabajador. Vemos que tiene todavía el mismo cargo, etcétera, etcétera, los exámenes médicos, pero aquí ya aparece su primera incapacidad o su primer novedad reportada en la empresa. Ya queda ahí estampada y yo la puedo descargar en PDF para guardarla porque de aquí en adelante todas se van a ir mostrando acá. Lo mismo va a pasar con los exámenes médicos ocupacionales, se van a ir cargando aquí abajito, ¿sí? Y se van a ver de la siguiente manera. Aprovechando de que el video se puede hacer corto, vamos a mostrar un poquito de cómo se crean los exámenes médicos ocupacionales. Ya vimos cómo se registran las novedades y cómo se ven los indicadores. Ahora vamos a irnos a crear un examen médico ocupacional. Como nos damos cuenta, aquí vemos todo absolutamente en ceros. Este es el panel de exámenes médicos ocupacionales. Acá nos dice que el total de cobertura tenemos por un lado 10 trabajadores, nos vamos a lista de trabajadores y vemos que efectivamente tenemos 10 trabajadores y nos está diciendo que de los 10 trabajadores 0 tienen exámenes médicos ocupacionales y 10 están sin exámenes médicos. Acá abajo tenemos los indicadores de las alertas epidemiológicas, los datos de motivo del examen, la distribución por tipo, los resultados de los conceptos de actitud, el total invertido por la empresa en examen médico en el tiempo que lleva la empresa, el promedio de cada examen médico, que es el total invertido dentro del total de exámenes médicos pagados. Entonces me da un promedio de cuánto está costando cada examen médico. Igual hay que tener en cuenta que hay exámenes que son más costosos que otros, pero aquí es como para tener un promedio. El valor mínimo pagado por el examen médico ocupacional y el valor máximo pagado por un examen médico ocupacional. Ahorita vamos a crear un examen médico continuando con el ejemplo de nuestro trabajador Martín Martín. ¿Cómo se crea el examen médico? Nos vamos a nuevo EMO.
buscamos el nombre del trabajador. Aquí lo podemos buscar por cédula o por nombre. Vamos a buscarlo por nombre para que sea más fácil de encontrar. Aquí está, Martín Martín Prueba. Aquí aparece nuestro trabajador con número de cédula. Y lo primero que vamos a empezar a cargar es la información del examen médico. Vamos a decir que es un examen de ingreso. El concepto que tuvo fue apto sin restricciones. El día del examen médico fue el día 21 porque se lo tomaron el mismo día que ingresó. Y el sistema ya me calcula una fecha aproximada de vencimiento de ese examen con un conteo mínimo de un año. Yo puedo dejar esa cantidad de tiempo o puedo aumentarla valiéndome ahorita de que la nueva resolución me amplió algunos plazos. Entonces eso es completamente editable, por el momento vamos a dejarle un año. El centro médico que lo atendió, vamos a colocar aquí IPS Insegura. El médico que lo atendió, vamos a colocarle aquí Matasanos. Número de licencia médica 123 123 123. El estado del examen actualmente está vigente, pero si estoy registrando un historial, yo lo puedo pasar como vencido, o si es un trabajador que me trajo un examen médico de otra sede, por ejemplo, que espero que está dentro de la misma empresa y que necesito cargarlo aquí, entonces le coloco cualquiera de los estados que está acá, de preferencia el vigente. El valor que se pagó por el examen médico, vamos a decir que costó 30.000 pesitos, se pagó en moneda colombiana. Aquí voy a agregar unas pruebas adicionales realizadas a ese examen médico. Vamos a decir que se le hizo una audiometría, que se le hizo unos laboratorios y que se le hizo una espirometría. Y que se le hizo algún otro examen que no lo tenemos aquí en el listado. Vamos a decirle que se le hizo acá, no sé, glicemia. Listo, que igual quedaría dentro de laboratorios, pero que yo quiero colocárselo allí porque quiero que se vea en esa parte. Listo, lo colocamos allí. Acá abajo empezamos a diligenciar las restricciones que trae el examen médico. Digamos que este no tiene, ¿sí? Lo dejamos en blanco. Recomendaciones, vienen varias en algunos exámenes, las redactamos acá, que incluir en el programa de vigilancia epidemiológica o que incluir en el programa de, bueno, tantas cosas que se puede presentar. Y observaciones, que uso de EPP, ¿ya? Y aquí queda ya listo, creado nuestro examen médico. Registramos el examen médico ocupacional, cargamos la copia del archivo para poderla consultar y aquí vemos ya nuestro examen guardado. Entonces aquí ya se empiezan a mover los indicadores donde vemos que de 10 trabajadores, 1 tiene examen para equivalente del 10%, 9 no tienen exámenes para un total de equivalente del 90%. De los exámenes registrados, 0 tienen restricciones, 1 tiene recomendaciones. Recuerden que en la columna de recomendaciones digitamos que tenía algunas recomendaciones. 0 trabajadores sin hallazgos limitantes. ¿Por qué? Porque tiene unas recomendaciones. Entonces, si tiene recomendaciones, hay que verificar porque pueden ser limitantes. La distribución por tipo, entonces, del total de los exámenes médicos, todos son de ingreso, en este caso 1. Cuando tenga un segundo examen periódico, se me va a ir cargando acá. El porcentaje de los resultados de aptitud, en este caso, todos han sido aptos. Que tengo uno apto con restricciones, aparecerá acá. Que tengo uno apto para otro, bueno, en fin, cualquier novedad se va a ir cargando acá. Acá están los datos numéricos, valores como tal, y aquí queda listo nuestra matriz de seguimiento de gestión de exámenes médicos ocupacionales y así es como los voy a ir cargando. Acá abajo así se van a ver de esta manera y aquí va a estar en color verde cuando esté vigente, en amarillo cuando esté próximo a vencer, teniendo en cuenta la fecha programada de vencimiento. 30 días antes me va a empezar a comunicar, acá me va a decir cuál fue el centro médico que realizó ese examen médico, el tipo de examen, el trabajador y desde aquí yo puedo consultarla. Eliminar el examen y aquí también tiene el globito para hacer algún tipo de observaciones. Por ejemplo, que este examen médico se superó el costo porque era un examen que contaba con algún tema en particular o toca renovarlo, en fin, le puedo colocar aquí la observación y desde aquí yo puedo mirar la ficha del examen médico ocupacional incluyendo el cargue del PDF del examen médico para que garantice que tengo la información completa. Aquí están las pruebas realizadas, el examen de laboratorio, etcétera, la glicemia como otras pruebas, las restricciones que salieron, las recomendaciones, las observaciones, la fecha en que se creó, la última actualización porque no se le ha hecho absolutamente más actualizaciones ya que está vigente, no tiene ningún tipo de observaciones históricas que son las que se guardan en el globito y aquí está la información del centro médico, del médico, la licencia del médico que realizó el examen y el concepto de actitud. Entonces aquí tiene usted un historial de ese examen médico. Así de sencillo se crean los exámenes médicos. Ahora nos vamos a regresar aquí al trabajador nuevamente, vamos a buscar nuestro trabajador que tenemos de prueba el día de hoy, abrimos el ojito para ver la hoja de vida y mire que aquí ya tiene, perdón, estamos cargando el que no es. Este no es este que está acá abajo, le damos aquí al ojito y aquí ya aparece, mire, ¿recuerdan que tenía una incapacidad? Aquí está la incapacidad y le creamos el primer examen médico ocupacional y aquí están los resultados de ese examen para consultarlo en cualquier momento. ¿Quién lo va a consultar? El de salud ocupacional, el de talento humano, el jefe inmediato, alguien que le esté haciendo una investigación para determinar el origen de una enfermedad, en fin, para eso sirve esta información. La descargamos en PDF y la guardamos en el historial de nuestra empresa. Así es como se crean los trabajadores, las novedades de ausentismo y los exámenes médicos ocupacionales a cada uno de los trabajadores.
sencillo, sin complicaciones, pero aquí hay un cuarto botoncito. Recuerde que estábamos explicando era qué veía yo en este ojito, que es ver hoja de vida. Aquí tenemos una que es una llavecita. ¿Para qué es esta llavecita? Aquí nosotros le vamos a asignar al trabajador la clave y el usuario para que él pueda ingresar al portal de Ausentis y pueda hacer aquellas actividades que yo le voy a asignar a ese trabajador. Entonces yo aquí le voy a asignar un código de 4 dígitos para que el trabajador le sea más fácil ingresar al portal. Por ejemplo, yo una recomendación que doy es que en la empresa tengan siempre un patrón de asignación de contraseñas. Por ejemplo, los 4 últimos de la cédula puede ser, o incluso el trabajador puede solicitar que se le asigne un PIN particular que solo lo maneje él para evitar que otra persona ingrese con su usuario. Y aquí yo le voy a dar los permisos que va a tener ese trabajador para poder consultar, ya que él no va a ver todas las pestañas que tiene el software. Uno que se le debe marcar por defecto es el de capacitaciones y de aquí en adelante ya usted mirará si él va a tener acceso a la base de datos. Por ejemplo, es un auxiliar de talento humano o de la gerencia y necesita estar consultando la base de datos de los trabajadores. Entonces le da aquí a base de datos y podrá leer el historial de todos los trabajadores, aunque no pueda hacer ninguna modificación, sino solo consultarla. Que le voy a dar permiso para el plan estratégico de seguridad vial, para que me ayude a cargar información como vehículos, etcétera. Entonces le doy este permiso y simplemente activamos los permisos que le vayamos a asignar al trabajador. Vamos a mirar ahorita el de capacitaciones y el de inspecciones. Ya le asignamos los 4 dígitos, le doy a asignar y guardar y cerramos nuestro asignador de contraseñas. Con eso el trabajador ya puede ingresar al portal de trabajadores. ¿Cómo ingresa el trabajador? Como ya nos dimos cuenta, el usuario va a ser su número de cédula. Ahí le va a llegar el mismo enlace que a nosotros, el mismo portal de ingreso, solo que él ya no va a ingresar por aquí por admin cliente, sino por trabajador. Aquí va a digitar su número de cédula, los 4 pines o el pin de 4 dígitos y le da a iniciar sesión. Esperamos que cargue el software. ¿Listo? Aquí ya cargó nuestro software y ya miramos mire que se ve totalmente diferente el portal del trabajador al que manejamos nosotros. ¿Qué va a ver él aquí? Solicitudes, inspecciones que se le habilitamos, reportar condición o acto inseguro, que es donde garantizamos nosotros la participación del trabajador en la actualización de la matriz de peligro, las selecciones del COPAS y las capacitaciones que él va a poder ver según la que nosotros les asignemos. Y listo, señores, así hemos llegado al final del día de hoy del tercer video del uso de nuestro software Ausentis impulsado con inteligencia artificial.